A la declaración de Biden. Alberto, te consulto y te sumo formalmente. Ahora sí, buenas tardes, bienvenido. ¿De qué Ucrania estamos hablando y de qué Rusia atacando Ucrania estamos hablando? Estamos hablando de una Ucrania democrática, de un pueblo absolutamente pacífico y que realmente está siendo agredida por un país que ha demostrado en los últimos tiempos que quiere recrear la Unión Soviética. ¿No tenés duda de que va más por que Putin diga lo contrario, ese es su fin último. Y es muy lamentable lo que ha ocurrido. Yo tengo mis grandes dudas de si las sanciones económicas devastadoras, como dice el presidente Biden, realmente van a servir para parar esta locura o insania. ¿Y qué imaginás como respuesta que no sea esa? ¿Cuál sería el camino alternativo? Yo creo que hay que tratar de lograr que se reúna la Asamblea de las Naciones Unidas, porque tenemos que tener en cuenta que en 1945-1946 se crearon instituciones que hicieron a lo que era en ese momento un nuevo mundo, y hoy pareciera que ese nuevo mundo, por alguna parte muy importante del continente o del planeta, está siendo desvirtuada. Y creo que de todas maneras, para no llegar a pensar en soluciones bélicas, hay que tratar de conseguir que el mayor involucramiento de todos los países en la Asamblea de las Naciones Unidas, como para dejarle claro a Rusia que no puede hacer lo que quiere, que no puede no respetar la Carta de las Naciones Unidas, no puede no respetar el derecho internacional. No, claro, porque además es un socio permanente dentro del... Sin duda, por eso dije asamblea y no Consejo de Seguridad, porque si bien la potencia que tiene las decisiones del Consejo de Seguridad, tiene la gran contra del veto, que obviamente lo tiene. Que lo tiene Rusia. ¿Cómo define la postura argentina frente a esto? Que es una postura equidistante, que busca, qué sé yo, la neutralidad, que va hacia la condena. ¿Es lógico lo que ha hecho el gobierno? Si bien aplaudo de alguna manera este segundo comunicado del día de hoy de la señora Gabriela Cerruti, que relativiza un poco el primer comunicado que realmente me alertó y me alarmó, creo que sigue siendo tibia esa respuesta, en función de que además Argentina está en un conflicto eterno con Gran Bretaña por Malvinas, y esto realmente, si no somos claros, concretos respecto a ello, vamos a tener... O sea, podría ser un boomerang para la Exacto, exacto. Embajador, desde su punto de vista, ¿qué debería hacer la OTAN? La OTAN tiene sus problemas en cuanto a que no puede intervenir en un país que no es aliado o parte de su organización. Ucrania no lo es. Ahora, Perdón, embajador, disculpe, pero sí intervino la OTAN como OTAN en Afganistán. Hay un precedente. Exacto, sí. Hubo en Afganistán, pero porque hubo un ataque a un miembro de la OTAN, que fue Estados Unidos, con los ataques del 11 de septiembre del 2001. Por eso los Balcanes fueron lo que dio excusa para ir a Afganistán para contrapeler. En este caso ese precedente no sirve. Exacto. No, incluso los Balcanes, un modelo que demoró no sé tantísimos años en intervenir. Pero son otras historias. Exactamente. Ahora, de todas maneras, yo creo que si es que nos lleva el escenario bélico Rusia, creo que OTAN tendría que ser más firme en cuanto a sus acciones, por lo menos rodeando a Rusia y mostrándole los dientes en los países bálticos, en Polonia, en toda la zona de la frontera rusa. Exacto. Ponerle difícil las cosas a Rusia. Cristian, en Europa, ¿cuál es la objeción, si es que la hay, naturalmente, a los mandatarios a propósito de no haber podido evitar, más allá de la frustración que contabas, siente el francés medio y en buena medida también el europeo respecto a esa negociación que quedó trunca de mediación, digamos?
Bueno, primero estamos saliendo de una pandemia donde los gobiernos han quedado en deuda con su gente, hay una relación quebrada, tanto en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, de lo que dicen los gobernantes, sobre todo en el Reino Unido, donde históricamente hay una relación de respeto mutuo entre el pueblo y el gobierno. Pero escuchando recién a lo que decían ahí en el estudio, el Reino Unido es el primero en tomar medidas extremas en cuanto a alistar tropas. Se van a enviar tropas a Polonia, a los países bálticos, justamente para hacerle notar a los rusos y mostrar. El Reino Unido en cualquier momento va a reportar las primeras caídas, porque entendemos que gente del regimiento de los Highlanders de Escocia, oficiales, estaban a cargo de entrenar a los ucranianos y se habían quedado en territorio ucraniano manejando las unidades antimisiles británicas, lo mismo que personal norteamericano que estuvo en la defensa de Chernobyl, perdida, arrasada en cuestión de horas. Por lo tanto, estamos esperando los primeros reportes. Ahí ya la OTAN tendría las primeras víctimas de este conflicto. Correcto. Entendemos que el ejército británico ya ha llamado a los que estaban de días libres y de vacaciones a personal. Los primeros convocados son siempre los tradicionales Gurkhas, los Royal Gurkhas de Nepal, estos soldados mercenarios que siempre son la primera ola de choque para proveer ayuda a infantería tanto a Lituania, a Letonia y a Estonia, también a Suecia. Los suecos están también protegiendo ese sector en Escandinavia, mientras que la Unión Europea va a mandar tropas a todos los que son sus miembros, Hungría y Polonia sobre todo, justamente para rodear a los rusos. En cuanto un ruso pise territorio de la OTAN, ahí ya estamos hablando de un posible conflicto mundial. Mientras se siguió muy de cerca las noticias de este ataque a un barco turco en el Mar Negro y de las intervenciones chinas en espacio aéreo de Taiwán en Asia. Claro, ahora lo que marcábamos de rodear la frontera de Rusia es lo que está haciendo Europa con los países que rodean a Ucrania. Es decir, poner ahí un límite, porque claro, uno sabe que empiezan por Ucrania, van a tomar el control, es probable que no tengamos gobierno y que tengamos ya una intervención plena, quizás esta noche o mañana. Y en ese contexto todo el mundo dice, bueno, ¿y termina ahí o va a seguir el avance? Si termina ahí es una discusión, si avanza es otra discusión, entraría en guerra al mundo. Yo no sé cómo se está viendo, y después abro la mesa, pero particularmente, Ron, en Estados Unidos el papel de Biden. Porque después le voy a preguntar incluso a Alberto Alonso, que está aquí con nosotros, el ex embajador argentino en Ucrania, ¿qué siente respecto a ese liderazgo que muchos le reclaman que no tendría o no ostentaría el propio Biden para este tiempo? ¿Me contás un poquito de esa interna, Ronen? Claro que sí, Paulino. Es interesante lo que señalaba el embajador. Políticamente, internamente, Biden estaba en el peor momento de su imagen. Siempre sabemos que este tipo de decisiones para un presidente de los Estados Unidos lo posiciona desde otro lugar. El defender de alguna manera a la nación, a los Estados Unidos, siempre lo posiciona para el electorado. Recordemos que tenemos ahora elecciones de medio término y por supuesto que la crítica ha venido desde los republicanos. También lo contaba Diego temprano. ¿Qué sucede? ¿No? Un sector de los republicanos cuestionaban a Biden, ya no hay mucho más margen para que lo sigan haciendo por una cuestión de que Rusia atacó y hay víctimas concretamente, pero claro, Biden hoy, por lo menos internamente, no se ve el liderazgo que podría tener para llevar adelante justamente una represalia en contra de Rusia. Lo concreto, y aparte, como decía el embajador, es aquí la ciudad de New York, donde están las Naciones Unidas. Para quien por ahí no lo conoce, es aquí donde están todas las negociaciones minuto a minuto. Justamente en las Naciones Unidas es donde todos los países del mundo están representados y por supuesto las negociaciones son muy importantes. Por ahora no hay conclusiones concretas, pero sí habló también el titular de las Naciones Unidas, donde le pide a Rusia alejen y saquen las tropas en forma urgente de Ucrania. Casi a modo de súplica, ¿no? Y de demostrativo también de cómo el mundo está atravesando esta situación. ¿Hay liderazgo de Biden para esta batalla? Biden viene de una situación realmente muy difícil, o Estados Unidos viene de una situación realmente muy difícil. Primero, los 4 años de Trump, que realmente sacaron a Estados Unidos un poco de la esfera global, mundial. Y en segundo lugar, viene del retiro de tropas en Afganistán. Eso hay que reconocerlo.
pero la verdad que sinceramente, y viendo hoy la conferencia de prensa que dio el presidente Biden, a mí me dio gusto a poco. A mí me dio gusto a poco. Hubiera esperado más. Sí, hubiera esperado más. Lo vio timorato, tibio. Exacto. Yo lo vi timorato, tibio, con palabras muy grandilocuentes, con mucha adjetivación. Pero sin efectos conducentes. A los hechos concretos creo que le faltó más templanza y mayor energía. Cristian, ¿eso es lo que se vivencia allí? Sí, bueno, obviamente el europeo es mucho más reservado de afuera de lo que es Europa. En estos momentos está reunido el Consejo de Seguridad de la OTAN, de la Unión Europea, en Estrasburgo, en Bruselas. El G7 se involucró de entrada a los japoneses, dando un panorama temprano de que esto es mundial, esto no es europeo. Muy bien. Y sí, se espera, se cuenta con la ayuda de los Estados Unidos, entendemos que van a participar del refuerzo de tropas, también de todo lo que es esta táctica de tratar de rodear a los rusos y que no paren, pero también se ha manifestado durante todo el día esto de que Ucrania nunca entró en la OTAN, por algún u otro motivo, seguramente a propósito, que entendemos los ucranianos querían entrar, el embajador lo confirmará ahí, pero al no aceptarlos, obviamente no se arrastró de entrada a todas las potencias del mundo en este conflicto. Es más, Cristian, permitime esto, en cualquier momento... Se lo traslado al embajador, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué no está dentro de la OTAN? Pregunta tan obvia, tan sencilla, digamos. Perdón, no escuché bien. ¿Por qué no está Ucrania dentro de la OTAN? Bueno, es un viejo anhelo de Ucrania, sobre todo se planteó ese anhelo todavía mucho más fuertemente a partir del 2014, cuando fue anexada Crimea y fue invadida las dos regiones pequeñas de una región mayor de Donetsk y Lugansk, el Donbass. Incluso Ucrania ha incluido ese pedido de ingreso a la OTAN en su constitución. Pero la OTAN tiene ciertas características que a veces hacen difíciles que se pueda concretar ese ingreso, por lo menos de manera temprana. ¿Por qué? Porque Putin, sin lugar a dudas, que tenemos que valorarle, que tiene una idea geoestratégica muy clara y muy concreta. Y sabe que creando conflictos en los países o las ex-repúblicas soviéticas, eso de alguna manera entorpece el favorecimiento del ingreso a la OTAN. ¿Por qué Ucrania no entró a la OTAN? Porque ¿qué condición le faltó? Hasta el 2014 tendremos que tener en cuenta que estaba el Víctor Yanukovych como presidente, que era prorruso. Luego del 2014, ya cuando fueron los hechos concretos de Crimea y de el Donbass, por más que Ucrania incluyó el tema en su constitución y reclamó urgentemente el ingreso a la OTAN, ya el daño había sido hecho. La pregunta es, no es que esto iba a ocurrir en poco tiempo, porque a lo mejor la movida digamos, el hecho de haber elegido este momento de parte de Putin era para obturar eso. Tiene que ver con obstruir seguramente la posibilidad sin lugar a dudas. Porque yo tengo alguna versión que en 2 años más seguramente Ucrania iba a poder entrar. Posiblemente eso era así, porque había una clara determinación a partir del 2014 con el nuevo gobierno de Poroshenko de ingresar a la Unión Europea y a Ucrania. Con lo cual hoy habría tropas allí de la OTAN batallando. Se puede estar en OTAN sin estar en Europa. De hecho, Turquía está en OTAN y no está en Europa. Claro, exactamente. Después te voy a preguntar, Diego, por China. ¿Cómo se mueve China en todo este escenario geoestratégico y político? ¿Qué repercusión en la Argentina, Willy, directo uno tiene que vislumbrar a partir de este conflicto y qué cosas cambian? Bueno, vos sabés que el lunes yo estuve con gente del Banco Central y ya antes de que ocurriera esta invasión de Rusia a Ucrania estaban preocupadas por el precio de gas
que tenían que pagar a partir de ahora. Incluso ya están haciendo algunas importaciones. ¿Por qué? Porque les va a consumir muchos más dólares de lo que se imaginaban. Correcto. Para que te des una idea, el gas hace un año, el que está ahora, hoy subió de hecho cerca de 33%. Correcto. El gas que hace un año estaba a Hoy está en niveles casi de 40 dólares, ¿no? 15 euros, hoy 118 euros. O sea, Mami. hace un año estaba a 15 euros, ahora, hoy, tras la suba, está a 118 euros. Argentina tiene que importar gas, algo insólito, porque después del populismo energético que tuvimos con el kirchnerismo, y con la cantidad de gas que tenemos bajo tierra, estamos importando gas y vamos a tener que seguir importando gas y va a tener que sacrificar dólares, que de hecho todos sabemos que es bastante escaso, el Banco Central en este invierno que se nos viene encima. Sí, de hecho el Banco Casi Central... te diría que eso es lo más importante del efecto. Después vos me decís la soja. Espera un poquito, pero esto es mucho más importante a mi juicio. Sí, está bien, porque Aparte, además no sabes cuánta soja vas a poder cosechar, 45% del área sembrada con soja, probablemente tenga rindes limitados o menores de los previstos, o incluso Sí. alguna no se pueda ni siquiera cosechar. y ojo con la inflación que se viene por la suba del petróleo, la Sí. suba de los alimentos, etcétera, etcétera. Que será a nivel mundial también una preocupación, y en la Argentina con nuestro Algo plus y más, nuestra bien. edición. Exactamente, como ocurre habitual. Perdón, urgente a esta hora, en medio de todo esto, sin despedir a nadie, porque tiene que ver con esto.